Bienvenidos, amados hermanos, soy el pastor José Gómez. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a ustedes que se han unido recientemente a esta serie de enseñanzas y bienvenidos a usted que inicia en esta enseñanza esa relación también con nosotros en el recorrido de las Escrituras, especialmente en esta lección número 18, que tiene que ver con el ministerio de los maestros que capacitan a los santos. Bueno, también quisiera en esta hora pedirle que consideremos a aquellos hermanos que han experimentado la muerte de algún familiar, padre, madre, esposo, esposa, hijos o familiares, fuera incluso de este país. Algunos de nuestros hermanos en Cristo, de los cuales conocemos que han tenido esa experiencia, yo creo que podemos orar en esta hora y pedirle a Dios creyendo que envíe consolación, que el Señor supla también las finanzas, porque se requiere también hacer pagos en el funeral o de funeral, y pedir a Dios que les dé ese consuelo y esa fortaleza en la esperanza de la resurrección. Así que únanse conmigo y le decimos: Padre, que estás en medio de nosotros, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, creyendo que todo lo que te pidamos a ti y que lo hagamos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, tú haces y das respuesta a las peticiones de nuestro corazón. Te pedimos, Dios mío, con todo nuestro corazón, Señor, el auxilio para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han experimentado la muerte de algún familiar. Envíes consuelo, Padre, la presencia de tu Santo Espíritu, fortaleciéndoles, consolándoles. Y también suplicamos, da ese consuelo a los familiares cercanos y da también, Señor, concede los recursos financieros para todos los gastos que son altos, para lo que es la sepultura de estos familiares que ya han perecido. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Agradecemos que nos has guardado a nosotros y declaramos que tu promesa es que nos vas a guardar, que nos vas a proteger, porque tú eres también escudo a nuestro alrededor. A ti sea la gloria y la honra, y también a nuestro Señor y Salvador Jesucristo el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Ahora danos, Señor, entendimiento en esta enseñanza. Danos también la fuerza por medio de lo que está escrito, y danos también, Señor, la capacidad para poder también retener y guardar esta doctrina. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, continuamos desarrollando esta primera parte de lo que es el título: los maestros que capacitan a los santos. Los maestros que capacitan a los santos, basado en la escritura de Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer el versículo 10. Dice: el que descendió, habla acerca de la muerte de Cristo. Es también el mismo que ascendió, habla acerca de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, también de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud, con la abundancia de Cristo. Muy bien. Bueno, hablar de este tema es porque es el orden de la enseñanza en cuanto a los ministerios que capacitan a los santos. Y en la enseñanza que declaró el apóstol Pablo, llama mucho la atención. Bueno, a nosotros ya nos llama la atención, porque nos estamos dando cuenta de que si logramos conocer quiénes son los ministros que tienen ese don concedido por parte de nuestro Señor Jesucristo y asignados para capacitar a los santos, pues así podemos apreciar mucho más tanto a los apóstoles y su conducta, su enseñanza,
de nuestro Señor Jesucristo, y también los que en este tiempo pues nos continúan enseñando. Así podemos apreciar más. Al mismo tiempo, también vamos adquiriendo conocimiento para poder discernir a los que no son, a los que se dicen que son, o aquellos que son de parte de los hombres. Y que ahí es donde nosotros tendremos también la capacidad de no ser limitados, de no ser engañados, o de no ser enseñados en un extremo donde se le quita o donde se le agrega enseñanza a lo que es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Es interesante el poder distinguir también la función de los maestros, porque ellos participan pues hablando la verdad, de manera que se provoca un crecimiento, y el crecimiento es que alcancemos nosotros la estatura de el Hijo de Dios, y que también alcancemos lo que es la condición de madurez. Esto de manera abundante, hasta la plenitud, de manera abundante. Entonces, en la lección vamos a aprender los méritos o las cualidades de los maestros, su enseñanza y su conducta. Muy bien. En primer lugar, ¿qué significa la palabra maestros? Bueno, tenemos aquí la traducción del diccionario griego, y aunque pudiéramos utilizar también lo que es el lenguaje del Antiguo Testamento, pero para resumir un poquito lo que es esta enseñanza, utilizamos también esta base bíblica que en el diccionario griego la palabra didáscalos es la palabra que traduce también la función de los maestros. Didáscalos se refiere a los hombres que enseñan o instruyen, es decir, maestros o instructores. La palabra didáscalos se deriva o tiene su raíz, tiene su origen en la palabra didasco. El diccionario Strong, y aparece aproximadamente, aparece la palabra didasco, que se refiere a enseñanza, aparece 97 veces, mientras que la palabra didáscalos, que se refiere a los maestros o los que instruyen, aparece 58 veces. Bueno, si usted quiere un dato también que pueda ayudar y despertar nuestro interés, nuestra atención al tema, encontramos que existen 97 veces que se menciona en las Sagradas Escrituras, y con la ayuda de un diccionario esto lo podemos confirmar. 97 veces que se refiere a enseñanza, porque es la palabra didasco, y 58 veces que se refiere a la palabra maestro. Bueno, es tan importante, y vamos a ir recorriendo algunas escrituras en las que se nos menciona la palabra maestro o instructor, y también vamos a recorrer algunas de las escrituras donde se menciona la palabra enseñanza, quiere decir lo que enseñan los maestros. Pero de estos números, 58 que se menciona a los maestros o instructores y 97 que se refiere a sus enseñanzas, también se refiere tanto a los que son, incluso a Jesucristo en su ministerio de maestro, a los apóstoles, pero también se refiere a aquellos que enseñan enseñanzas que no son de acuerdo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ni de sus apóstoles. Bueno, vamos a introducir, o vamos a continuar dándole tres cosas muy importantes, el valor o la importancia de los maestros e instructores. ¿Cuáles son los méritos? ¿Por qué es tan importante o valiosa la función de los maestros
Bueno, primeramente, en un contexto general de las Escrituras y en la sana interpretación, es porque los maestros, los que son asignados por el Señor Jesucristo, que tienen el don para este ministerio y que capacitan a los santos, uno de sus méritos o, por el cual decimos que su función es de muy hecha honra, muy honorable, es porque ellos enseñan lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Es porque enseñan con base a las Sagradas Escrituras. Enseñan también la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y enseñan también la doctrina de los apóstoles, siendo llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, el mérito o el valor y la honra de los maestros es porque Jesucristo les concede el don para instruir y los asigna para capacitar a los santos. Es un hecho entonces que el maestro tiene ese mérito de haber recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo el don para ese ministerio. El maestro va a expresar con las palabras, con la enseñanza, con su conducta, con su forma de accionar, una expresión muy reverente hacia el Señor nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el maestro sabe que el don que le ha dado la capacitación para la enseñanza es un don concedido por nuestro Señor Jesucristo. Número 3, los maestros que tienen el don asignados por el Señor Jesucristo para enseñar, tienen el mérito o tienen la honra y la característica de confrontar o resistir a los falsos maestros y también a las falsas doctrinas. Y esto en ocasiones se hace personalmente, esto se hace también en ocasiones a través de redes sociales y esto se hace también para que la congregación pueda aprender cuáles son los maestros y las doctrinas que deben de rechazarse o también de presentar resistencia. Bueno, en una forma general, estos son algunos de los méritos o estima, honor para los maestros. Vamos a leer algunas escrituras en las cuales se nos confirman los méritos de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Así que punto número 3. Los méritos de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Muy bien. Mérito entonces es el honor, el valor, la estima. Así que cuando decimos los méritos es los valores, la estima, el valor de nuestro Señor Jesucristo como maestro. ¿Cuáles son los valores de Él como maestro? Para esto vamos a utilizar el libro del Evangelio de Juan, porque es un libro que contiene también méritos. No quiere decir que Mateo, Marcos o Lucas no lo contienen, pero quise utilizar este libro y compartirle estas escrituras. No son todas, pero cuando menos tengo 7 para compartirle y poder hacer una explicación breve, clara, porque la intención es llamarle la atención a la estima, al valor de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio como maestro. Número 1, Juan capítulo 1, versículo 38, dice que Jesús se volvió viendo que le seguían. Está hablando acerca de 2 de los discípulos de Juan, el profeta, a quien él señaló a Jesús como el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo.
Pero los discípulos le escucharon hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Entonces una de las cosas que observamos aquí es lo siguiente. Jesús fue reconocido, dos cosas muy importantes. Primero, Juan los discipuló, les enseñó, y él les dijo acerca de Jesús como mostrándolo y declarando el Cordero de Dios. Los discípulos dice que comenzaron a escuchar a Jesucristo y le dijeron Rabí. ¿Cómo se dieron cuenta los discípulos de Juan acerca de Jesucristo y cómo es que ellos dijeron Rabí, maestro? Bueno, le conocieron por el testimonio de Juan, le conocieron personalmente y cuando le escucharon, entonces ellos tuvieron en su corazón y en sus palabras el declararlo con el mérito de maestro o de rabí. Rabí, que es un derivado del lenguaje hebreo, le mencionan también Rabai, o traducido a nuestro castellano, Raboní o Rabino. Eso depende del lenguaje y del acento que se le presente o se le otorgue. Pero escuche esto, por favor. Rabí, maestro. Uno de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que los discípulos de Juan lo reconocieron y lo apreciaron. Muy bien. Entonces, rabí, según el diccionario y el comentario bíblico, dice que rabí era un título, una expresión de mucha estima. El mérito de nuestro Señor Jesucristo como maestro es una expresión de mucha estima. Pero además, cuando se habla de que rabí, traducido al diccionario griego, es donde encontramos la palabra didáskalos, se refiere a un maestro o un instructor. Sin embargo, al mirar en el diccionario Strong, la palabra maestro, encuentro que es la palabra hermeneu. Se traduce o se expresa como hermanío. Y esto quiere decir intérprete o traductor. Así que cuando vemos la declaración del mérito o de la honra de nuestro Señor Jesucristo, se implica que era maestro, que es reconocido como maestro, como instructor, pero al mismo tiempo como intérprete, como traductor, a alguien que traduce de un lenguaje a otro, o como un intérprete que explica correctamente la palabra del Señor. ¿Recuerda usted el apóstol Pablo dando la instrucción a Timoteo? Dice, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y ahí encontramos otra vez la palabra que traza. Y la palabra trazar se interpreta como que traduce, que explica, que interpreta bien la palabra de verdad. Así que sin lugar a dudas, Pablo, conociendo este aspecto del maestro, del instructor, del traductor, del intérprete, pues le está diciendo a Timoteo, en el contexto, tú has aprendido de mí, mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, etc. Y le está diciendo a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que interpreta bien
la palabra de verdad. Así que ya comenzamos a observar en el mérito de nuestro Señor Jesucristo que los demás maestros como apóstoles o alguien más que enseñe hasta lo que puede ser un obrero, un ministro del Señor, pues debemos de tener también el cuidado de interpretar correctamente la palabra de verdad. Y esto no porque tengamos nosotros o porque digamos lo puedo hacer o yo tengo la capacidad. No, recuerde que una de las cosas que dijimos al principio es que los méritos generales del maestro es que le enseñan la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, la forma en que interpretaban los apóstoles, fue siempre con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Así es como se capacita, así es como se edifica la vida de los nuevos creyentes o los creyentes que están en ese proceso de avanzar hacia lo que es la estatura del varón perfecto o también la madurez del Hijo de Dios en plenitud. Bueno, entonces, cuando usted escuche a alguien que ahora se dice que es un rabí, un rabai, o si es traducido como un rabino, como maestro, como intérprete, pues tenemos que aprender algo muy, muy interesante, o tenemos que distinguir algo muy interesante. Si es que no se rechaza a Jesucristo, si es que no se niega al Espíritu Santo, si es que no se reduce la enseñanza de los atributos, del poder y de la deidad de Dios, si es que no se le está dando una interpretación correcta a la profecía, si es que no se le está quitando o se está deteniendo o se está desviando al pueblo del Señor. Por eso es interesante el ministerio también de los maestros, porque los méritos que observamos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él es el ejemplo para poder contemplar si la imagen de los maestros en este tiempo también son de acuerdo a la enseñanza y la conducta de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Número 2. Juan capítulo 3, versículo 2, por eso escogí yo en las escrituras de Juan capítulo 3, versículo 2, para ir en una secuencia donde nos ayude a aprovechar el tiempo en esta lección. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 2, un hombre llamado Nicodemo, del grupo de los fariseos, era prominente, era de mucha estima entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. ¿Recuerda la palabra rabí? Que traducido es maestro, pero que en el contexto se refiere a un intérprete de la palabra de Dios. Entonces, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Bueno, para Nicodemo, y el testimonio de Nicodemo nos enseña tres cosas. Cómo es que él confirmó la realidad de que Jesús era maestro. Primero, sabemos que has venido de Dios. Segundo, nadie puede hacer las señales o los milagros que tú haces. Número 3, si Dios no está con él. Entonces, Jesús en los méritos como maestro vino de Dios, hizo señales o milagros, Dios estaba con él. Y sin embargo, parece ser que Jesús vio la necesidad profunda de Nicodemo y Jesús lo que le respondió fue lo siguiente. Jesús le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús, como maestro, nos enseña que el maestro dice la verdad del nuevo nacimiento, la verdad de nacer de nuevo. El apóstol Pablo, como los demás ministros, tuvieron en cuenta eso. El apóstol Pablo fue el que dijo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Pero también el apóstol Juan declara que todo aquel que lo recibe a Jesús, no lo rechaza, sino que recibe a Jesús, el Padre le da la autoridad de ser hijo de Dios. Entonces, el Maestro se distingue, Jesús se distingue porque habló la verdad. Hago referencia nuevamente a lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, para que traces bien la palabra de verdad. Bueno, Juan capítulo 8, versículo 3 al 11, dice que en aquella ocasión, estando Jesús, le llevaron a una mujer que había sido encontrada en el hecho del adulterio, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, y ellos, conforme a la ley, dice Moisés, versículo 5, ordenó apedrear esta clase de mujeres. Y tú, pues, ¿qué dices? Decían esto para probarle, para tener de qué acusarle. Cuando Jesús escuchó esto, se inclinó, escribió en tierra, y como le insistían en preguntarle, Jesús enderezó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más o no sigas pecando. Y mire qué interesante, ¿qué pudiera decir usted acerca de Jesús como maestro? Observamos aquí que habrá personas que siempre van a tener la intención de probar, a ver qué se responde en lo que uno dice, en lo que uno explica, en lo que uno interpreta, cómo uno actúa, cómo uno acciona, cómo uno piensa. Siempre va a haber personas que van a tratar de encontrar una falta para acusar al maestro. Por eso, interpretar correctamente las escrituras. ¿Qué puede decir usted acerca de esta forma de llegar a aquellos hombres y llevar a aquella mujer y decir, Moisés ordenó que la apedreáramos? Jesús tranquilo se inclinó, escribió en tierra, le insistían, y entonces él se endereza y habla en relación a lo que es el pecado. Bueno, el que esté libre de pecados, sea el primero en tirar, dice, la piedra, tirarle una piedra. Y todos ellos se retiraron, pero después, otra vez tratando Jesús como maestro el tema del pecado, note esto, por favor, el maestro trata el tema del pecado con misericordia. Y le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. ¿Qué es lo que está diciendo, que nos enseña Jesús como maestro? Él no dejó de enseñar del pecado y de las consecuencias, y con misericordia dice, no sigas pecando. En el contexto es para que no te acontezca una cosa más mala o peor. Bien, méritos de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Dice entonces Juan 13, 12 al 14, usted debe recordar esto, Jesús estaba celebrando la última Pascua, estableció en aquel tiempo los elementos para que se hiciera memoria de él, el pan sin levadura, el vino, y dice que se levantó, tomó un recipiente con agua, una toalla, y le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, Pedro le dijo, jamás me vas a lavar a mí los pies, etc. Y lo que dijo en todo el versículo 13 dice, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. El ejemplo de la humildad, el ejemplo de servir, el ejemplo, dando una interpretación espiritual, el ejemplo de saber ministrar
las partes que se ensucian, las partes del alma, las partes de la mente, el vocabulario, el corazón que se ensucia. Pero literalmente, y el ejemplo es la humildad para lavarle los pies a los discípulos. El mérito de nuestro Señor Jesucristo. Juan 20, versículo 11 al 18, como maestro consoló a María Magdalena después de haber resucitado. El Señor dio consolación a María Magdalena, que fue a la tumba, encontró que estaba vacía, Jesús se le presentó y María Magdalena, que estaba en el lugar angustiada, entonces se le aparece el Señor y le consuela y le envía a decirle a sus discípulos que había resucitado. Finalmente, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, finalmente en esta lección vamos a introducir un poquito de lo que es el ejemplo de los maestros, porque ellos aprendieron mucho de la enseñanza y del testimonio de Jesucristo como maestro. Hechos 13:1, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Bueno, aquí vamos a ir concluyendo entonces. Usted se da cuenta que los maestros ya asignados por el Señor, discipulando, haciendo discípulos, enseñando, instruyendo, interpretando bien, correctamente, con exactitud, las cosas relacionadas con Jesucristo y la doctrina, los encontramos en Antioquía. Los maestros somos enseñados a tener comunión con los demás ministros. Allí había profetas, había maestros, y ahí estaban los que el Señor y el Espíritu Santo confirmó como apóstoles, a Pablo y a Bernabé. Comunión. El aprender a tener comunión como un equipo ministerial que capacita a los santos, cada quien aportando lo que el Señor le ha dado conforme a ese don ministerial. Los maestros tienen comunión con otros ministros. Los maestros debemos de tener comunión con los otros ministros. Además, dice, los maestros ministraban al Señor y ayunaban. Ministrar al Señor es la devoción con otros ministros, es dar el ejemplo de la devoción también con los obreros en la iglesia local u otros ministros. Los maestros, en la práctica de la oración y del ayuno, los maestros teniendo comunión con el Espíritu Santo y recibiendo instrucciones para poner las manos sobre aquellos que han sido asignados y confirmados para salir a hacer la obra ministerial. De esta manera nos damos cuenta cómo, al tener comunión con los demás ministros, pues en sus enseñanzas no estaban declarando, no estaban en contra de los apóstoles o de los profetas o de los evangelistas, no, porque los dones que el Señor Jesucristo concede son dones para el ministerio que el Señor nos ha asignado y que con estima nosotros debemos de hablar de los demás ministros. Es diferente cuando hay que enseñar a alguien que no ha avanzado en la doctrina. Es diferente cuando hay que resistir a los que enseñan incorrectamente. Es diferente y es importante honrar a los que son ministros del Señor, incluyendo mujeres que son siervas del Señor. Y en la próxima lección estaremos hablando acerca de lo que es los falsos maestros y las doctrinas como herejías destructoras. Bueno, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes, amados hermanos. Aprecio sus comentarios o también sus preguntas. O puede llamarnos en el área 323-727-6033. Dios les bendiga y, si Dios lo permite, hasta el próximo día martes.